Ciencia, innovación, tecnología. Sí, usted ha llegado a Eureka, el espacio en el que le mostramos cada semana todo el conocimiento que se produce en nuestro país. Quédese para que disfrute del saber que solo encuentra aquí en Eureka. Eso sí, síganos a través de las redes sociales. Bienvenidos. Cuando hablamos de hábitat desde una mirada ecológica, pues lo entendemos como un espacio en el que las especies pueden reproducirse y residir. Pero si hablamos con arquitectos, urbanistas, paisajistas, ellos lo mencionan como un espacio construido para el hombre, es decir, una mirada antrópica. Pero es allí donde se presenta el gran reto para que podamos construir para el hombre, involucrar la naturaleza, pero minimizar el impacto para la misma, que podamos ser más amigables con el medio ambiente, qué hacer, cuáles alternativas se presentan. Verónica Iglesias, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle, nos va a dar una mirada para que sepamos cómo lograr el hábitat del futuro. Un hábitat del futuro es aquel que debería integrar, a mi juicio, 3 criterios básicos. El primero de ellos es el de la adaptación a un clima cambiante, cuyos efectos los estamos viendo actualmente en todo el planeta. El segundo es el de la sostenibilidad. Debe ser un hábitat sostenible donde se propenda por una relación armónica entre naturaleza y sociedad y de la sociedad consigo misma. Y el tercer concepto clave es la resiliencia entendida como la capacidad de resistir y de recuperarse ante las crisis de todo orden, de carácter ambiental, social o derivadas de desastres de origen natural o socionatural. Actualmente las problemáticas que vivimos relacionadas con el hábitat tienen que ver con el aumento de la población en las zonas urbanas. En la actualidad, más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas o en ciudades. Y según cifras de la ONU, se estima que al 2050 esta cifra aumente al 70% de la población mundial. Las características que definen ese nuevo hábitat, ese hábitat del futuro del siglo XXI, fueron determinadas entre el año 2015 y 2016 por 5 grandes agendas globales, ¿sí?, que son el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, los objetivos de desarrollo sostenible, son 17 objetivos, y el objetivo número 11 nos habla de la conformación de ciudades y comunidades sostenibles. El tercero es el Acuerdo de París, el COP21, el Acuerdo de Cambio Climático. El cuarto es el Acuerdo Humanitario Global, y el quinto y más reciente es la nueva Agenda Urbana que se determinó en el año 2016 en Quito, Ecuador. Para el hábitat del siglo XXI se está pensando actualmente, se están desarrollando nuevos materiales y tecnologías que buscan reducir la huella ecológica que ellos tienen. Si nosotros tenemos la posibilidad de usar un material que está en un contexto muy cercano al edificio, pues es preferible usar ese material a tener que importar uno de una distancia muy lejana y que nos esté generando grandes cantidades de CO2 por el transporte, por traerlo desde tan lejos. La Universidad del Valle, consciente de la importancia que tiene generar propuestas que contribuyan a mejorar la relación entre la sociedad y la naturaleza, piensa proyectarse de una manera
más robusta hacia la sociedad y aportar a la solución de problemas macro de orden ambiental, social, cultural, desde una disciplina sistémica y una visión multidisciplinar. En la Escuela de Arquitectura tenemos un posgrado que ya tiene una tradición de varias décadas, que es la especialización en paisajismo, que fue el programa pionero en el tema paisajístico en Colombia, y está también la maestría en Arquitectura y Urbanismo, cuyo eje central de trabajo es la sostenibilidad. El objetivo principal de la especialización es capacitar a los estudiantes para el desarrollo del diseño en el espacio público, la conciencia sobre el problema de la ecología y la conciencia sobre el tema de la biología en la ciudad. Para eso, lógicamente, se necesitan diferentes disciplinas porque el trabajo de paisajismo realmente es un trabajo interdisciplinario que depende, digamos, los profesionales de diferentes disciplinas que vienen a un proyecto en la especialización dependen del contenido del proyecto, del tamaño, digamos así, del proyecto. Si no cambiamos la manera en que estamos actualmente creciendo, en que estamos relacionándonos como sociedad con la naturaleza, pues indudablemente vamos a llegar a un punto en que no vamos a ser viables como sociedad. Es decir, ya el planeta, y lo advierten los científicos, está en un punto de saturación donde los ecosistemas no resisten, no tienen la capacidad de carga para sustentar toda la presión que ejercemos sobre ellos. Utilizar los recursos disponibles en el presente sin comprometer el futuro hace parte de la estabilidad del bienestar económico, social a nivel mundial. Por eso hoy en Eureka hemos preparado un top 3 que tiene que ver con el proyecto de especialización de paisajismo de la Universidad del Valle. Este primer proyecto tiene que ver de carácter social, involucra a la Comuna 20 de Santiago de Cali, en la que hay 8 barrios y 3 urbanizaciones. Tiene que ver con el espacio público, el aprovechamiento del mismo y el medio ambiente. Conozcamos nuestro proyecto número 3, denominado Ciudad Inversa. El proyecto surge de la necesidad de reconocer esa identidad positiva que tiene la ocupación de la ladera y generar unos parámetros para el desarrollo de los proyectos de intervención que se vayan a realizar allá. Siglo S trabaja para que la Universidad del Valle, la especialización en paisajismo, haga un aporte, digamos así, a la comunidad, a la ciudad misma, tratando de mirar que sí se puede tener un resultado que arroje mayor cantidad de metros cuadrados para recreación y tiempo libre, como también para, digamos, zonas verdes. Para desarrollar este proyecto se hicieron 3 grandes etapas. La primera etapa la conocemos como investigación, que es ir al lugar, recoger toda la información, hablar con los líderes de la comunidad, ver, hacer un registro fotográfico, identificar cuáles son los principales determinantes a solucionar y posteriormente llega la segunda etapa, que hacemos es con todo el material que hemos recogido. Ese material es tanto técnico como de recolección de datos. Hacemos lo que llamamos un diagnóstico, que es hacer un cuadro de potencialidades y de amenazas, que lo que hacemos es ponerlo en equilibrio para ver qué es lo que vamos a intervenir, o sea, cuál es la principal necesidad que nosotros vamos a satisfacer a partir del proyecto. Al principio era un acercamiento a un asentamiento informal, a la parte de la ciudad no planificada, pero cuando llegamos allá y comenzamos a hablar con líderes, ellos tienen unos lazos ya establecidos, tienen unos roles muy importantes y ya tenían claro qué era lo que querían.
El tema de espacio público actualmente en la ciudad es algo bastante complicado por el bajo índice que tiene, y en esta zona encontrábamos el potencial de modificar ese índice, de crearles espacios para la gente con el fin no solamente de cambiarles la cara a ellos ante la ciudad, sino también de darles una serie de servicios que pues apoyaran esa identidad cultural tan interesante y como tan llena de matices que ellos tenían. Lo que les sorprendió bastante a ellos era que nosotros íbamos a hacer un proyecto desde la comunidad y para la comunidad. Siempre hemos creído que Siloé nació a partir de invasiones y en realidad no. Son una comunidad obrera que se hizo a partir de las minas de carbón que anteriormente existían allá y luego se formó todo ese sector. Todas esas son cosas, informaciones que nos han ido alimentando el proyecto para hacer un proyecto muy para Siloé. Es un proyecto que se puede aplicar a todas las laderas de Cali, pero somos conscientes que no pueden ser aplicados a otras zonas de la ciudad porque tienen determinantes muy precisas para esa comunidad. El objetivo principal en estos proyectos es tratar de mirar cómo se logra contribuir a la generación de un espacio general en todo Siloé, que cambie no solamente la imagen de Siloé, sino que haga la condición de vida mucho más favorable en relación al medio ambiente, a la convivencia y sobre todo a la educación. Me parece que en este tipo de proyectos el contacto con la gente es vital. El hecho de desarrollarlos de la mano con ellos, escuchándolos, entendiendo qué ha sucedido antes, es lo que de alguna manera garantiza que las soluciones que uno vaya a proponer realmente tengan el impacto deseado. En la especialización no solamente estudiamos arquitectos. Entonces, ese punto de vista desde las distintas profesiones, yo creo que también lo que le da un poco más de fuerza a la idea, de no solamente verlo con ojos de la parte de organización, planificación y eso, sino pues hay mucho más. Entonces, esos puntos de vista yo creo que hicieron del proyecto lo que finalmente terminó siendo. En el segundo puesto tenemos un proyecto que ha hecho ponencia en Venezuela. Tiene que ver con las ecociudades, una iniciativa que busca construir viviendas en sectores sociales a bajo costo. Aquí se valora mucho la comunidad campesina. ¿Qué hacer cuando ellos son sacados de su lugar de origen? Y cómo construir viviendas que respondan a sus necesidades, pero que no afecten el medio ambiente. Así que en el puesto número 2 tenemos La Verde, Fuerza del Suelo. Veamos. Es un proyecto de investigación que tiene como dos líneas de desarrollo. Una de tipo teórico, en el cual se hace un estudio del tema de la ciudad moderna, teniendo presente el tema del campesino, que es el que comienza a habitar la ciudad moderna y el que le va a dar las grandes mayorías de población. El otro es una exposición de una hipótesis que termina siendo elaborada como un anteproyecto de vivienda. ¿Cómo debe ser ese modo de habitar? Inicialmente digamos que la propuesta fue una oportunidad, o sea, lo vimos como una oportunidad y tomamos la ponencia de Caracas como el catalizador para generar una propuesta distinta. Digamos, yo provengo de una familia en la cual viene del campo y continuamente me he estado relacionando mucho con las personas del campo. Soy una persona que me muevo entre el campo y la ciudad desde que era niño. Si algo distingue a la sociedad campesina es su elevado espíritu comunitario. Son comunidades con el verdadero sentido de la palabra comunidad. Se colaboran, son recíprocos, se ayudan, etcétera, etcétera. La ciudad le rompe todo eso. Entonces, la idea o el planteamiento aquí es que la arquitectura va a propiciar esa vida comunitaria. Entonces van a haber espacios especiales para que esa vida comunitaria sea plena. Y un simple ejemplo, aparte pues de que en cada apartamento hay cultivos, está el hecho de que en un edificio de número 8 de pisos de altura, los habitantes salen a tomar el ascensor, llegan al primer piso y allí no va a ocurrir lo que ocurre en todo edificio de apartamentos en cualquier parte del mundo. Y es que
se abre la puerta del ascensor y hay un pasaje directo a la calle. Lo que nosotros hicimos fue una estructura perimetral de la vivienda como tal que nos generara que pudiésemos liberar el espacio interno. Los paneles de las habitaciones se pueden mover y los podemos disponer según las necesidades del usuario. Y esa estructura nos facilita que la fachada quede libre, ¿sí? Entonces no dependemos realmente de la fachada como tema estructural del edificio, lo que nos permite generar un tipo de bandejas que tienen dos funcionalidades. Digamos, la forma de bandeja cuando no tiene vegetación, pero igual esa bandeja funciona por su forma en B como un elemento climático como cortasol, o sea que hace parte activa del control climático dentro de la vivienda, sino que también tuviese su función en cuanto a protección climática y que su expresión tuviera relación con el clima tropical de Cali. Esa propuesta de entrada genera una ruptura en términos de tipología inclusive de la vivienda, que ya es algo innovador. Y lo que yo pienso es como que, bueno, si esas tipologías anteriores no funcionaron, como porque esta no puede ser una opción. Y es una investigación, y ya hemos ensayado, digamos, con edificios construidos y no funciona, ¿por qué no hacerlo con este, que puede que no sea convencional, pero quién quita que no funcione? Hay una sociedad que habita la ciudad que fue o todavía es culturalmente campesina, pero que la ciudad le niega todo eso. Y cuando les da vivienda en unos cajones de concreto que para nada contemplan su modo de vida anterior. Lo más interesante de este tema es que esa sociedad campesina es la que mantiene el mundo natural alrededor de la ciudad, la que provee el alimento de los habitantes urbanos, y sin embargo la ciudad no piensa en ellos. O sea que hay un hecho injusto que amerita un enfoque de vivienda completamente nuevo. Hemos llegado al puesto número 1 de nuestro ranking, el lugar más importante. Ya hemos visto Ciudad Inversa y la Verde Fuerza del Suelo. Estos proyectos tienen que ver con hábitat para los hombres, pero en el primer lugar estamos pensando en viviendas para aves, sí, aves anidadoras. Así que en este primer puesto tenemos el ornitoatractor, que es una pieza mobiliaria que lo que busca es atraer aves para reproducirse y mejorar el medio ambiente. Veamos en qué consiste. El proyecto lo que busca es atraer las aves para hacerles un beneficio y también para crear oportunidades socioeconómicas alrededor de la observación de aves. Cada ornitoatractor tiene un tamaño aproximado de 13 metros de altura, que son más o menos 5 pisos. En esos 13 metros hay 3 cavidades. No se puede, digamos, optimizar con más cavidades porque las aves tienen cierta territorialidad alrededor de sus nidos y digamos que lo menos que toleran son 4 metros de distancia entre nido y nido. Por eso en la estructura de 13 metros solo se albergarían 3 cavidades para eventualmente 3 especies. Fue pensado originalmente para las especies que se conocen como anidadoras de cavidades, primarias y secundarias. Ellas se encargan, las primarias, de abrir huecos en las cavidades, en los árboles, y las secundarias aprovechan esas cavidades para anidar. Cuando se hicieron las cavidades artificiales para probar la hipótesis sobre la que se basa mi proyecto, se encontró que las cajas no solo eran atractivas para las especies del interés primario, sino que resultaron también de interés para las abejas, para las mariposas y para las lagartijas, los gecos, pues entre otras especies. Esas estructuras de gran altura en el aire libre pueden ser atractivas para las descargas atmosféricas, los rayos. Entonces, para cubrir
para proteger esas estructuras y a las aves eventualmente de esas descargas atmosféricas. En las cercanías debe haber un pararrayos. Y lo otro es que el ornitoatractor tiene en su interior, en cada cavidad, tiene cámaras de visión infrarroja incluso, para poder ver las 24 horas del día qué es lo que sucede en las cavidades. Eso tiene el propósito de detonar lo que yo decía antes de actividades socioeconómicas alrededor de la observación de aves. Las cámaras también tienen acceso a la red, son cámaras IP, y las personas que estén interesadas pueden observar desde cualquier lugar del planeta a través de internet qué es lo que sucede en el interior de las cavidades con las especies. Deben ser ambientes que estén protegidos del vandalismo, del vuelo constante de drones, de la emisión de sonidos a altos decibeles, pues el disturbio. Y además de eso, los ornitoatractores deben tener una zona, digámoslo así, una zona de amortiguación. Es un jardín que crea un perímetro alrededor de las piezas, esto con el fin de que las personas que están viendo los muebles y las aves que interaccionan con los muebles no puedan tener un contacto directo con los muebles perturbándolos. Las aves, las anidadoras de cavidades, patrullan su territorio constantemente y son sensibles a la presencia de cavidades. Entonces, al colocar muchas cavidades, muchos ornitoatractores en un solo lugar, lo que se espera es que con el tiempo empiecen a haber visitas de las aves a inspeccionar las cavidades y eventualmente haya anidación. Es un beneficio para las aves porque se ofrece un recurso que es muy escaso para ellas, como son las cavidades, y por otro lado se detonan actividades pedagógicas que van a redundar de alguna manera indirectamente en actividades de protección a las aves. Este proyecto de investigación ha sido una gran oportunidad para mí porque me ha permitido enriquecerme del diálogo de los arquitectos, los urbanistas, los ornitólogos, los biólogos y los diseñadores industriales. Ya vieron que hay muchas opciones para mejorar nuestro hábitat. Por eso preparamos este ranking en Eureka. En el puesto número 3 estaba Ciudad Inversa. En el 2, la verde fuerza del suelo. Y en primer lugar, el ornitoatractor. Ya ven que hay mucha innovación y creatividad en la Universidad del Valle para el mundo. Así que los esperamos la próxima semana para conocer más del saber que se produce en nuestro país. Recuerde que puede encontrar nuestros contenidos en las redes sociales.